Esclerosis múltiple. Vamos a encontrar varias patologías que causan desmielinización. Esta desmielinización lógicamente va a causar enfermedades neurológicas y sobre todo va a tender a afectar a adultos jóvenes. Se caracteriza por inflamación y destrucción selectiva de la vaina de mielina del sistema nervioso central, respetando el sistema nervioso periférico. La esclerosis múltiple es la patología más común y frecuente de este tipo de enfermedad autoinmune. Afecta preferentemente a pacientes entre los 20 y 45 años y tiene una predilección por las mujeres en un 60% de los casos. A medida que se aleja del Ecuador, la incidencia es más frecuente, sobre todo en clima templado, a la que se observa en las zonas tropicales. Predomina en la población de raza blanca, sobre todo afecta mucho a los escandinavos, por lo cual se dice comúnmente que son los vikingos los que popularizaron esta enfermedad. En la etiopatogenia nosotros vamos a tener un factor genético de la cual no vamos a hablar mucho, pero hay una gran susceptibilidad. Entonces, esta susceptibilidad genética predispone al paciente a una respuesta inmunitaria anormal. Entonces, si un paciente tiene parientes con esta afección, es muy probable que tenga también este tipo de patología. Se asocia con la HLA-DR2 o la HLA-DQ y es más frecuente en gemelos univitelinos. En la anatomía patológica vamos a encontrar áreas o placas donde no existe mielina en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Vamos a encontrar en ellas infiltrados de células T, sobre todo el tipo CD4, y macrófagos. En la parte aguda va a haber práctica ausencia de linfocitos B y células plasmáticas. Luego, cuando se cronifica esta patología, vamos a encontrar que sí ya hay una abundancia o predominancia linfocitaria de las células B y las células T con fenotipo supresor. En la anatomía patológica vamos a ver nosotros placas. Acá podemos ver las placas desmielinizadas en el cerebro. Sobre todo nos dice que acá hay una distribución periventricular. Y en esta imagen vamos a ver infiltrado perivenoso de células inflamatorias en el centro de las placas. El cuadro clínico vamos a ver que existen diferentes formas que van a lógicamente cursar con signos o síntomas de diferentes niveles. Entonces vamos a hablar brevemente de síntomas o signos en el curso de la enfermedad. Puede haber una alteración motora en el 90% de los casos o afectaciones sensitivas o ambos. Generalmente predomina al inicio en los miembros inferiores, luego lógicamente va yendo hacia los miembros superiores y con el tiempo incluso causa una dificultad respiratoria. El síntoma más frecuente es la fatiga. Esta fatiga puede ser invalidante, se exacerba con el calor, lo que diferencia a la fatiga de los jóvenes o sujetos sanos. El dolor, muchos pacientes refieren una manifestación dolorosa que puede ser la neuralgia del trigémino. Hay un signo del Lhermitte que encontramos en el 20 a 40% de los pacientes. Este signo del Lhermitte en una persona joven sin antecedente traumático nos debe hacer sospechar de una esclerosis múltiple. Entonces, también encontramos deterioro cognitivo
debido a la desmielinización. Hay trastornos neuropsicológicos y si le hacemos un test neuropsicológico al paciente vamos a encontrar alteración. Hay trastorno afectivo, lógicamente, que en un paciente joven que empieza a sentir fatiga y dolor, generalmente va a haber depresión. Suele haber también euforia, pero es mucho más infrecuente. La epilepsia es más frecuente en pacientes con esclerosis múltiples y suele también presentar como cuadros pseudotumorales o mimetizan o parecen un tumor cerebral a la neuroimagen. Entonces puede haber movimientos anormales, puede haber alteración de los esfínteres. Eso es lo que vamos a encontrar en los pacientes. Entonces hay una historia natural y formas evolutivas de los cuales vamos a estar hablando en este momento. En la historia natural vamos a ver que hay una forma remitente o en brotes. Es la forma clásica, constituyendo el 85% de los casos. Se caracteriza por ataques discretos. Estos ataques tienen evolución de días, pueden llegar a semanas. Y los ataques inicialmente son agudos, pero hay una recuperación completa o sustancial en las siguientes semanas. Pero estos ataques continúan con el paso del tiempo, presentan una recuperación menos evidente. Entonces podemos ver acá, hay ataques agudos, pueden durar por semanas, luego hay una remisión completa, el paciente parece sano, vuelve a haber un pequeño ataque, luego ya hay ataques en los que ese paciente ya no se recupera por completo. Esa es la forma remitente recurrente. También tenemos la forma secundariamente progresiva. Comienza de la misma forma que la remitente recurrente, pero la evolución clínica cambia al grado que se produce a medida que va teniendo los ataques un deterioro continuo. Entonces vamos a ver que ya no hay una fase donde el paciente esté completamente sano. Luego tenemos la forma primaria progresiva. Ya en alrededor del 15% de los casos, las personas no experimentan ataques, sino que van experimentando un deterioro funcional constante desde que se inició la enfermedad. Entonces eso es lo que diferencia de la remitente. Entonces hay una discapacidad, luego una etapa donde el paciente parece sano, pero luego, aún no habiendo ataques agudos, ese paciente va perdiendo la funcionalidad. La forma progresiva recurrente ya se presenta en el 5% de los pacientes, ya presentan un deterioro progresivo desde el comienzo, pero en el curso de la enfermedad también aparecen brotes agudos. O sea, está teniendo la enfermedad, de repente se agudiza más, luego puede bajar un poco más esa agudización de esa patología, pero nunca vuelve al estado normal. Esto es la historia evolutiva natural de la esclerosis múltiple. También podemos incluir en ellas el síndrome clínico aislado, donde el paciente ha tenido algún tipo de episodio de síntoma neurológico típico, generalmente una neuritis óptica, o sea, un dolor del nervio óptico o una afectación de la médula o del tronco o incluso del cerebelo. Si ocurre a nivel del cerebelo, vamos a encontrar que el paciente tiene una ataxia o una incapacidad de movilizarse adecuadamente. Ese síndrome clínico aislado, o puede haber también un síndrome radiológico aislado. Entonces nosotros le hacemos una neuroimagen al paciente debido a otro tipo de patología y vamos a encontrar que ese paciente no tiene ningún tipo de
o sea, tiene, mejor dicho, un signo que demuestra una lesión en la sustancia blanca que cumple con criterio de esclerosis múltiple, pero no tiene signos ni síntomas de esa enfermedad. Entonces, este es el curso clínico o la evolución de las manifestaciones clínicas de este tipo de patología. Tenemos entonces la forma remitente recurrente, secundariamente progresiva, primariamente progresiva y recurrente progresiva. Los síntomas, como habíamos dicho, son síntomas típicos de una esclerosis múltiple. Se producen lógicamente por afectación del nervio óptico, afectación de la médula, afectación del tronco y afectación de cerebelo. Entonces, vamos a encontrar que si se afecta el nervio óptico va a provocar un dolor o neuritis óptica retrovulvar. Le hacemos la prueba del fondo de ojo, vamos a encontrar que es normal. Esto es frecuente. También podemos encontrar papilitis, que es tumefacción papilar en el fondo de ojo. Y el paciente, lógicamente con neuritis óptica, va a presentar dolor con la movilización ocular y al examen campimétrico demuestra escotoma seco central, o sea, es como si fuera que ve luces. Si la afección es a nivel de la médula, lo frecuente es que haya una lesión de la vía piramidal con la clínica correspondiente de la primera motoneurona. Va a haber también una urgencia miccional, puede haber impotencia y pérdida de la sensibilidad del cordón posterior, lo que va a conducir a ataxia sensitiva y signo de Romberg positivo. Si la lesión es a nivel cervical, puede aparecer una especie de descarga eléctrica descendente al flexionar el cuello. Eso es el signo del Hermite. Entonces, al flexionar el cuello, siente como una descarga eléctrica. En pacientes adultos mayores, si tienen signo del Hermite, hay que descartar primeramente espondilosis cervical, más que la esclerosis múltiple. Si se afecta al tronco del encéfalo, es frecuente diplopía, generalmente secundaria a la lesión del fascículo longitudinal medial. Entonces va a provocar una oftalmoplejía internuclear. También puede producir parálisis facial periférica o parálisis del sexto par craneal. Las alteraciones auditivas pueden aparecer, pero no es típico en la esclerosis múltiple. Si hay afectación del cerebelo o de las vías de conexión a nivel troncoencefálico, va a conducir a la aparición de ataxia, disartria cerebelosa, o sea, el paciente es como si fuera que pierde las palabras, va a tener un signo o síntoma de palabra escondida. Puede haber nistagmo y temblor cinético. La disfunción cognitiva ya es común, pero en fases muy avanzadas de la enfermedad, aunque también puede aparecer en las fases iniciales. La pérdida de la memoria va a ser la manifestación más frecuente. La depresión también aparece, lógicamente que como una reacción al conocer que nosotros estamos sufriendo esta patología. Luego, en fases avanzadas hay síntomas frontales o sintomatología frontal con euforia, comportamiento desinhibido, y habíamos dicho que otro de los síntomas son la fatiga intensa con marcha o ejercicio o síntomas paroxísticas como crisis comiciales, distonía, vértigo, acúfenos o neuralgia del trigémino.
Entonces podemos ver que hay síntomas sensitivos, hay visión borrosa, hay debilidad, diplopía o ataxia. Hay factores pronósticos de esta patología, sobre todo los factores que nos permiten evaluar y predecir un factor pronóstico de mala evolución. Tenemos al paciente varón, debut en edad avanzada de esta patología, una enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas o signos motores y cerebelosos en el debut, escasa recuperación de un brote o que no haya mucho intervalo entre los primeros brotes de esta patología, y si se le hace resonancia magnética en el debut de la patología y encontramos múltiples lesiones, nos indican un pronóstico reservado. El diagnóstico, lógicamente, sigue siendo la clínica. Debemos encontrar que haya una diseminación temporal, o sea, 2 o más episodios de déficit neurológico separados entre sí por al menos un mes sin nuevos síntomas, que haya una diseminación espacial, síntomas insignos que indican al menos lesiones independientes en el sistema nervioso central, y que también nosotros excluyamos otras enfermedades que pueden simular la esclerosis múltiple. Entonces, a tener en cuenta que la esclerosis múltiple es un diagnóstico de exclusión. Podemos hacer pruebas complementarias. Si analizamos el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar una elevación ligera de los linfocitos, también de las proteínas totales en un 40% de los pacientes. Vamos a encontrar aumento de las gamma globulinas en el 70% de los pacientes y elevación de la inmunoglobulina G en el 80%, y bandas oligoclonales IgG en el líquido cefalorraquídeo, no así en suero, en más del 90% de los pacientes. Vamos a encontrar también el electrocardiograma, electroencefalograma, potenciales evocados. Va a haber enlentecimiento en la conducción de alguna vía sensorial, y también se emplean ahora, digamos, estímulos visuales para ver si existe algún enlentecimiento en la conducción de esa vía sensorial. A la neuroimagen, la resonancia magnética es la más utilizada, donde vamos a encontrar placas. Sobre todo, acuérdense que esas placas vamos a encontrar en la sustancia blanca. Permite determinar en un solo estudio si hay diseminación espacial, demostrando distintas lesiones, y temporal, demostrando lesiones agudas que aún captan contraste, o lesiones crónicas que ya no captan el contraste. Eso serían entonces las pruebas complementarias de la esclerosis múltiple. Muchas gracias por la atención.